manda, escolta el poble, dona la cara, dona explicacions, dona solucions. Un país digne que caminar per la dignitat dels seus avis. Els patriotes que ens representeu, on sou? Potser heu anat a dinar? No és hora que us molestem? On sou? Aquí esteu defensant vosaltres. En tot cas, a nosaltres no. Els nostres avis que han fet tant per aquest país, aquests els heu deixat. Els esteu abandonant en mans dels especuladors. Por lo tanto, ¿qué interpretamos las familias? Que la Generalitat nos ha engañado, que nos ha entretenido, que nos ha ido prometiendo soluciones, en definitiva, para desactivar nuestras movilizaciones. Pero no nos vamos a cansar, porque nos estamos jugando la vida de nuestros familiares. Hay que tener en cuenta que la falta de personal tiene una importancia fundamental. La mayoría de los ancianos necesitan ayuda para comer, para vestirse, para calzarse, para ducharse, para ir al lavabo. Hay que cambiarlos y hay que cambiarlos cuando toca. Es decir, cuando un anciano se ha hecho todo encima, hay que cambiarlo y hay que lavarlo. ¿Qué ocurre? Que si tienes dos personas, una persona para 14 residentes o en ocasiones una persona para 20, que es lo que está pasando, los gerocultores no pueden, no es que no quieran, es que es literalmente imposible. Y eso es lo que le exigimos a la Generalitat, que le dé un final digno a nuestros ancianos, que son personas que están sufriendo y de hecho estamos detectando que ha habido un mayor índice de fallecimientos en las residencias y eso tiene una explicación. Cuando un anciano no se le cambia, hay infecciones de orinas repetidas. ¿Por qué? Porque están durante 3 horas, las que sean, con todo encima sin lavarlos. Cuando los ancianos van a urgencias y van deshidratados, todo eso tiene una repercusión tremenda en la salud. Son personas que necesitan atención y ayuda permanente. Cuando a los ancianos no hay nadie para darles de comer, no pueden comer, bien porque comen triturado o bien porque tienen Alzheimer. Si no se le da comida, no comen. Si a los ancianos no se controla que se tomen la medicación, no se la toman. Si se le pone en un plato triturado y no se controla que se lo coma entero, no se toma la medicación. Todo eso es lo que están sufriendo y eso es consecuencia de la reducción de personal. Y eso es consecuencia de que hay una empresa que es la constructora UHL que se ha acabado el tocho y ha venido a especular con los ancianos. Y eso es lo que le exigimos a la Generalitat, que dé respuesta a sus ciudadanos, que tienen la obligación de hacerlo. Y si la Generalitat dice que aún así sigue cumpliendo las ratios que establecieron en los pliegos de prescripciones técnicas, tenemos una respuesta. Como la empresa en muchos casos ofertó hasta un 15% por debajo del valor de licitación, con lo que se ha ahorrado, que dé solución hasta final de año a los abuelos, que reponga todas esas personas que han reducido y que el año que viene haga un nuevo concurso con cara y ojos, que tiene mecanismos en este momento para que a las empresas que se le adjudican sean empresas sin ánimo de lucro y que controle lo que no ha hecho hasta ahora. Y eso es lo que le exigimos. Y le exigimos porque además las familias estamos absolutamente decepcionados. Creemos francamente, y en eso coincidimos todas las residencias, que se nos ha entretenido y que nos sentimos engañados. Y exigimos una respuesta. Los ancianos no pueden esperar, no es un árbol que podemos poner dentro de 2 semanas. Los ancianos sufren cada día, se merecen un mínimo de dignidad y un país que se llame social y de derecho no puede permitirlo. Eso, solo exigimos eso, es bien poco y queremos respuestas. Bé, doncs des de l'Ajuntament de Barcelona i com a àrea de drets socials estem molt preocupats per la situació que estan vivint moltíssimes famílies a la ciutat de Barcelona afectades per aquesta precarització, no? i per aquestes retallades en les condicions i en la qualitat de les residències. Barcelona fa molt temps que està castigada per la Generalitat de Catalunya amb una manca d'inversió en places residencials, amb una manca d'inversió també en el manteniment de les residències que són de la Generalitat, però ara, a més, se suma un error greu en el com s'ha fet la contractació d'aquestes residències, on s'han retallat realment les exigències per a aquestes empreses en la gestió. Nosaltres, des de la primera queixa que vam rebre ja a principis d'any, ens vam posar en contacte amb la Generalitat, on hem denunciat totes les queixes que ens han anat venint, des de les condicions dels equipaments, com des de les condicions laborals, com també el que estava passant amb l'atenció a les famílies.
I a partir d'aquí doncs hem fet tot un seguit de reunions amb famílies, també amb la FAB, no? Amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, molt preocupada per aquesta qüestió, també amb la Síndica de Greuges de Barcelona, i hem portat també això a nivell d'inspecció de la Generalitat. Hem exigit que participi la Generalitat també en els consells de centre. L'Ajuntament ho fem en les residències que són de titularitat municipal, i això ens permet participar i treballar amb les famílies quines són les coses que no funcionen. De fet, Barcelona té 4 residències de titularitat municipal on no hi ha aquest tipus de problemàtiques i on fem seguiment per revertir-les. Per tant, el que aquí exigim, com hem fet en els últims mesos, és que hi hagi un canvi clar de les situacions i es prioritzi l'atenció a la gent gran a la nostra ciutat.